Buenas, bienvenidos a Filosofía a la Mano. En el video de hoy vamos a explorar la historia de la opresión de la mujer por parte del sexo masculino. Vamos a responder a la pregunta de si siempre hubo tal opresión del sexo masculino hacia el sexo femenino, en qué momento histórico empezó dicha historia de la opresión y si siempre hubo una jerarquía entre ambos sexos. Para ello nos vamos a apoyar en el apartado titulado Historia del segundo sexo de Simone de Beauvoir. Sabemos que estamos haciendo como una serie de videos relacionados al segundo sexo de Simone de Beauvoir. Otra aclaración muy importante es que solamente nos vamos a ceñir, nos vamos a circunscribir lo que toca a las hordas primitivas, es decir, a las sociedades prehistóricas y no más a las sociedades de la prehistoria para adelante, porque sabemos que hubo opresión ahí. La pregunta es, ¿en la prehistoria también hubo opresión? No olviden dar like, comentar y suscribirse para seguir recibiendo más videos filosóficos como este. Bueno, ya para no dar más vueltas, sí, Simone de Beauvoir sostiene que siempre hubo opresión hacia la mujer por parte del sexo masculino, desde el minuto 1, podríamos decir, principalmente en las sociedades primitivas. Sí, ella resalta ciertos aspectos en los cuales la mujer ocupaba un rol predominante en la sociedad, ligado a un rol más místico, más de contacto con la naturaleza y con la madre tierra, podríamos decir. De ahí el hecho que, por ejemplo, la tierra siempre se la simbolice con una mujer, porque había una íntima conexión entre la mujer y la tierra y por eso es que tenía cierto estatus hacia el interior de la sociedad. Pero en simples palabras, Simone de Beauvoir va a sostener que si la mujer tuvo algún lugar preponderante en las sociedades primitivas fue porque el hombre así lo quiso, fue porque el hombre la dejó. Y a lo largo de toda la historia, toda conquista y todo lugar que la mujer ocupa en la sociedad siempre fue, según esta filósofa francesa, porque el hombre así lo quiso, porque le servía para sus fines propios. Y como tal, entonces, la mujer ocupa lugares porque el hombre le da esos espacios, pero en beneficio propio, no porque sabe conscientemente que la mujer es un otro similar a él en tanto que ser humano. No, no es por eso, sino porque le sirve a sus fines prácticos. Por supuesto, la principal razón de ello se encuentra en lo que Simone de Beauvoir denomina como la servidumbre hacia la reproducción. Pensemos, ¿no?, que en las épocas primitivas no existía tal control de natalidad, no existía protección alguna, no existían ninguno de los métodos que nosotros conocemos para evitar embarazos. Por lo tanto, la mujer estaba condenada casi a embarazos constantes. Se embarazaba, tenía el hijo, se volvió a embarazar, tenía el hijo. Entonces, por lo tanto, su cuerpo, sus energías y su atadura a la reproducción como tal, por supuesto que ya de por sí la condenaba a un lugar alterno, un lugar completamente delegado en el rol social, porque lo único que podía hacer en este sentido era gestar un bebé, cuando nacía, cuidarlo y criarlo. Incluso Simone sostiene que incluso en eso fallaba, porque no siempre los bebés podían sobrevivir esa etapa anterior al nacimiento del bebé. ¿Por qué? Porque, bueno, no existía la sanidad como nosotros lo conocemos ahora. Entonces, por lo tanto, el bebé, en la mayoría de los casos, moría. Entonces, Simone sostiene ni siquiera eso podía hacer, cuidar a su progenie. ¿Esto qué conllevaba? Que la mujer no podía salir al mundo a buscar sus propias fuentes de alimento. Necesitaban sí o sí de aquellos que sí podían hacerlo. Y es ahí en donde el hombre, ya desde ese momento, desde las sociedades primitivas, se erige como el hombre proveedor de alimentos para la familia, o mejor dicho, para su clan, ¿no? Porque la institución familiar tampoco estaba. La cuestión acá es que, bueno, uno podría decir, bueno, entonces claramente se necesita de la extensión de la especie, ¿no? Se tiene que la especie perpetuar y la mujer en ese sentido ocupa un rol muy importante. Pero no, ni siquiera el valor reproductivo de la mujer como aquella creadora y dadora de vida tiene un papel importante en las sociedades primitivas. ¿Por qué? Porque
que gracias a sus constantes maternidades es que los recursos son escasos, no alcanzan los recursos para todos. Entonces eso impide no solamente alimentar al clan, sino también progresar, ir más allá. ¿Por qué? Porque están reducidos a la supervivencia, básicamente. Por lo tanto, la maternidad no ha logrado elevar a la mujer a el estatuto de un sujeto esencial, al igual que el hombre, ¿no? Que el hombre, ya sabemos por el video anterior, que lo voy a dejar anclado por acá, que el hombre se erige como el sujeto esencial frente a la mujer, que es el sujeto inesencial. Pero en las sociedades primitivas, incluso en ellas, la mujer tampoco ocupa un lugar esencial en tanto que dadora de vida. ¿Por qué? Porque como dijimos, la humanidad busca trascenderse, busca ir más allá del estado presente, busca progresar por medio de la acción, por medio de la proyección, busca trascender. Y además, la función reproductiva de la mujer es una función natural, podríamos decir. Y como cumple una función natural, no tiene un estatuto de wow, qué función la de la mujer, porque en la especie, en todas las especies, incluso en los animales, también existe este rol de la maternidad, de la procreación, de la dación de vida, de dar vida. Entonces, en la maternidad no se encuentra la afirmación de la existencia de la mujer. Es por esto que la mujer está condenada a la inmanencia, porque tiene que realizar los trabajos típicos hacia el interior del hogar del clan, ¿no? Cuidar a los hijos, cocinar, limpiar. Las típicas tareas las tiene que hacer la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre es el que sale a buscar y proveer de alimentos. No va a ser el hombre el que cuide al bebé, ni el que limpie, ni el que cocine, ¿no? Ahí ya podríamos indagar, ¿por qué no? ¿Por qué no puede hacerlo? O sea, sin hacer un análisis muy exhaustivo, me parece que la cuestión de eso radica más que nada en que la mujer se encuentra en un momento en el cual no puede libremente, y luego de haber gestado a los bebés, no puede ir libremente, agacharse y hacer trabajo forzoso, porque eso la va a condenar a la muerte, básicamente. No puede esforzarse más de lo que ya se esforzó durante todos los meses de gestación. Entonces, en ese sentido, me parece que es más práctico que la mujer se quede adentro, porque no puede hacer ese trabajo que los hombres sí pueden. ¿Por qué? Porque no estuvieron 9 meses gestando. Por eso es que el hombre, al salir del hogar, trasciende, crea. Y una cuestión muy interesante que plantea Simone de Beauvoir es que hay como una contraposición entre lo que el hombre y la mujer hace, claramente. Mientras la mujer da vida, el hombre mata la vida. ¿Qué quiere decir esto? El hombre domina de alguna manera la naturaleza, el hombre mata animales, arranca plantas, destruye su medio para poder sobrevivir. Y en este sentido es que Simón dice, bueno, entonces lo que se está premiando es la destrucción, premiar al sexo que mata y no a aquel que da vida, que cuida, que protege y que conserva, como es el rol que en este momento se le asigna a la mujer. Sin embargo, como dije en el principio del video, no todo es tan negativo, sino que más bien la mujer sí ocupa un lugar importante en la sociedad porque es aquella que puede cultivar, que puede entender los misterios de la naturaleza, que mediante ritos, mediante rezos, cánticos, mediante toda una serie de ceremonias que tienen como objetivo que la naturaleza las escuche para poder sembrar y cosechar en la tierra. Cuando se da esa correspondencia entre todas estas ceremonias que estoy nombrando y encima la naturaleza provee el alimento del suelo, es cuando la mujer se erige como aquella que entiende la naturaleza y que es necesaria para el trabajo agrícola, para cultivar, para cosechar. En las sociedades de cazadores-recolectores y principalmente en las sociedades agrícolas, el rol de la mujer va a ser muy importante en este sentido, porque es la que cosecha, la que da vida a través de la tierra. Y acá es cuando el hombre no puede hacer nada, ¿no? Porque no entiende los misterios de la naturaleza, los misticismos que se ocultan en el plan de la naturaleza, cosa que la mujer sí. Entonces, no le queda otra que dejarle lugar, ¿no? Porque si no, se va a morir de hambre, básicamente. Por eso es que la naturaleza la concebimos o se la concibe en ese momento como la madre, la tierra es la mujer. Y no solamente eso, sino que incluso incursiona en los intercambios comerciales, porque la mujer, mediante el tejido, mediante el telar, mediante la fabricación de vasijas, por ejemplo, se inmiscuye, se mete
en la economía comercial. Entonces, no solamente tiene el rol de agricultora y de comprender a la naturaleza para poder cultivar y alimentar al clan, sino que también está dentro del comercio y del intercambio comercial. Pero Simón dice, bueno, está bien, es así, sí tienen un lugar privilegiado, sí tienen un lugar importante, pero ese lugar no es uno en el cual ellas por mérito propio se lo hayan ganado, ni porque se considere que efectivamente hay una virtud en eso, sino más bien que es porque al hombre no le quedó de otra, lo tuvo que hacer, porque como dije hace un momento, se iba a morir de hambre, entonces no le quedó otra que ceder ese lugar. Pero cuando empezó a dominar las técnicas, cuando empezó a dominar las herramientas y comenzó, sí, a realizar ciertas conexiones con lo que estaba pasando en la tierra y pudo empezar a cultivar por sí mismo, a la mujer se la borró de un plumazo. Acá ya no ocupás más este lugar, andá de vuelta a la unidad doméstica, a cuidar a los hijos, a cocinar y limpiar. Entonces ese lugar que la mujer ocupó, como dije hacia el principio, era un lugar que los hombres le dejaron ocupar. No por la virtud que ella en sí, por sí misma ha conseguido y ha labrado, sino porque el hombre se lo dejó, porque el hombre la dejó hacerlo. En el momento que pudo dominar la naturaleza, la echó por completo. Una cuestión muy interesante que menciona Simone de Beauvoir es que fue necesario para que el hombre pueda realizarse como sujeto esencial frente a uno inesencial, fue necesario destronar a la mujer, borrarla de un plumazo del lugar privilegiado que ocupaba en tanto que entendedora, conocedora de la naturaleza y de la tierra. Si el hombre no lo hubiese borrado de un plumazo, no le hubiese quitado el lugar que le pertenecía a la mujer, entonces tal vez la historia hubiera sido otra. Pero como no fue así, se necesitó sacar a la mujer del lugar privilegiado, si se quiere, o del lugar importante que ocupaba para que el hombre pudiera trascenderse, para que el hombre pudiera crearse a sí mismo, para que el hombre pudiera ser un sujeto frente a un otro que no es considerado como sujeto. Entonces, en términos más materialistas históricos, es decir, en términos más marxistas, la cuestión es que el hombre no pudo ver en la mujer un otro igual, ¿no? A sí mismo, en tanto que ser humano, porque la mujer es un ser humano, pero no pudo reconocer en ella tal igualdad y tal reciprocidad, porque no vio en ella una compañera de trabajo. No salían juntos a cazar, no salían juntos a recolectar la comida, ni a buscar el sustento, ni las ropas, ni nada de todo eso. Como no tuvo una compañera de trabajo, entonces no pudo establecer esa reciprocidad necesaria que sí establece, por ejemplo, con otros hombres, con otros compañeros de trabajo, porque son su par. Hombres, en plural, más de uno, quiero decir, iban y hacían los trabajos por fuera de la unidad familiar, por fuera de la unidad doméstica, lo hacían acompañados, no en solitario. Entonces ahí sí se forjó una comunidad de hombres, podríamos decir, incluso en las sociedades primitivas. Les voy a leer una breve cita de Simone de Beauvoir que la tengo acá anotada en la tablet y que dice así: la sociedad siempre ha sido masculina. El poder político siempre ha estado en manos de los hombres. Siempre. Incluso en las sociedades más arcaicas y primitivas. La cosa se complica un poquito más cuando aparece la noción de propiedad. Y ni siquiera estamos hablando de la propiedad privada. Estamos hablando de enraizarse en un lugar en específico, en un dominio espacial específico. Y acá el rol de los hijos y de la mujer van a cumplir un rol importante, pero para los fines del hombre. ¿Por qué? Porque para asegurarse un lugar en el mundo, el hombre tiene que tener hijos que hereden la propiedad. Entonces, en ese momento, no solamente el suelo se convierte en propiedad comunal, podríamos decir, no en propiedad privada como tal, pero sí se convierte en propiedad de los hombres, sino que también la mujer se convierte en su propiedad y los hijos se convierten en su propiedad, porque es gracias a los hijos que el hombre puede trascender incluso después de su muerte, porque va a tener ahí alguien que herede de alguna manera su propiedad, y claramente no va a ser la mujer, va a ser el hijo. Y es acá en donde surge el patriarcado como lo consideramos nosotros, ¿no? Como aquella sociedad donde prevalece el poder del padre, el padre que engendra hijos junto con la mujer. Claramente la mujer también engendra hijos, pero no, porque el poder político está del lado del hombre siempre, es que el patriarcado como tal se va a apropiar de la mujer y de los hijos para poder trascender incluso luego de la muerte. Y para cerrar este bello video,
Y antes de las palabras y las conclusiones finales, que me gustaría aclarar un par de cosas, voy a leer otra cita de Simone de Beauvoir que dice así: consagrada a la procreación y a faenas secundarias, despojada de su importancia práctica y de su prestigio místico, la mujer no aparece ya sino como sirviente. Fuertes declaraciones, fuertes palabras. Y ahora sí, para finalizar el video me gustaría mencionar que esto todo salió de una lectura atenta, como dije, del apartado Historia del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Por supuesto, hay cosas que yo primero no conocía porque mi campo de estudio no es la historia como tal, y en segundo lugar tampoco adhiero. Entonces me gustaría resaltar que en todo este video se habló siempre desde la voz de Simone de Beauvoir. O sea, Simone de Beauvoir piensa esto, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, ni nada por el estilo. Es lo que yo pude leer de este apartado, y que es un apartado ínfimo, porque luego sí se mete con la Edad Media, con la Edad Moderna, con la sociedad privada, con el capitalismo, y pasan otras dinámicas interesantes desde ya, pero acá solamente nos circunscribimos al apartado de historia, específicamente la prehistoria y el lugar que la mujer ocupó en la prehistoria y el lugar que ocupó el hombre también en la prehistoria, ¿no? Para sostener la tesis de que nunca la mujer fue libre, nunca la mujer fue autónoma, siempre fue subordinada por el hombre. Las razones acá las esboza en la esclavitud de la procreación y después en que el hombre pudo trascenderse porque la mujer estuvo relegada a tareas secundarias y no tan importantes en relación a la continuidad de la especie. Siempre en Simone de Beauvoir, porque para mí, si ustedes me preguntan a mí, y bueno, cuidar los hijos, alimentarlos, los hijos sobrevivan y que el hombre pueda trascenderse incluso después de la muerte gracias al hijo, y no lo hubiese logrado sin una mujer. Entonces la mujer sí tiene un papel importante. Pero claro, siempre está la biología de ella por delante de cualquier otra cosa. Lo que se busca en el segundo sexo es la emancipación, incluso sostener de que la biología no es destino. Entonces, y bueno, sí, puede procrear y demás, y es importante porque sin mujeres no habría bebés y la especie no podría continuar, pero la mujer no es solo eso. Si la mujer es relegada a eso, pasa esto que estuvimos mencionando, es decir, es subordinada y es colocada en el lugar del otro por el hombre. Así que bueno, muchas gracias por llegar a esta parte del video. Nos vemos en el próximo.